Buenas, buenas, ¿qué tal? Bueno, arrancamos el encuentro de hoy, la reunión de hoy. Tenemos varios temas para hablar. Bueno, nos acompañan en vivo Celeste y Sergio, así que antes de arrancar con todos los temas sobre los cuales tenemos que trabajar hoy, les quiero contar que el plan de 30 días al día de hoy está dividido en dos grandes grupos. Ustedes se anotan, se inscriben al plan de 30 días y yo a partir de leer el formulario de inscripción decido si vamos a encarar una alimentación estilo low carb, baja en carbohidratos, o si vamos a encarar una alimentación prometabólica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es chiquitita y tiene pura y exclusivamente que ver con los carbohidratos. En los dos tipos de alimentaciones priorizamos que la nutrición sea profunda, que los alimentos que elegimos sean bien nutritivos, usamos grasas de origen animal, grasas de buena calidad, grasas también de origen vegetal, no sé, aceite de oliva, coco, nueces, almendras. Eso es muy importante la proteína, es muy importante el armado de los platos completos. Eso es para los dos grupos iguales. Gente que llega al plan con una diabetes tipo 2, con una resistencia a la insulina, con un sobrepeso muy, muy, muy elevado, iniciamos una dieta low carb. Eso no quiere decir que la indicación sea toda la vida tenés que comer bajo en carbohidratos. No, estamos iniciando un proceso de cambio de alimentación. Otros casos son, por ejemplo, una mujer que llega, que yo en el formulario de inscripción me doy cuenta a los 3 segundos que es una dietante crónica, que tiene hipotiroidismo, o que quiere iniciar un proceso de, por ejemplo, una fertilización in vitro, o si tiene pensado ser mamá, si está en edad fértil, o un hombre que, por ejemplo, es un deportista y quiere mejorar su rendimiento físico. Bueno, ahí ya nos vamos a una dieta prometabólica que establece incluir en todas las comidas carbohidratos o alimentos que aporten carbohidratos de buena calidad, ¿sí? Como por ejemplo los tubérculos, vegetales, podría ser mandioca o fécula de mandioca o fruta, ¿sí? Esas son como hoy por hoy las grandes diferencias entre un grupo y otro. ¿Por qué lo aclaro? Porque en estas reuniones se junta gente de ambos bandos, entonces quizás las preguntas pueden hacerle ruido a alguien, ¿sí? Por eso la aclaración. Así que bueno, Cele y Sergio saben que pueden participar de la clase, pueden abrir cámara, pueden abrir micrófono o no, pueden hacer preguntas, me pueden interrumpir, que para eso son los vivos, ¿no? Para que participen las personas que se puedan conectar. Y para quienes no se han podido conectar y me han enviado preguntas, esos son los temas sobre los cuales vamos a trabajar y vamos a arrancar. Bueno, el primer tema es sobre el almidón resistente. ¿Sí? Si en algún momento Cele o Sergio no se me escucha o no, me pueden escribir también que yo los voy leyendo. El primer tema es sobre el almidón resistente. Hay alimentos, como por ejemplo la papa, o en realidad más que la papa, los tubérculos, y pasa también con el arroz, sobre todo el arroz blanco, que es el que tratamos de elegir en circunstancias de alimentación prometabólica, que tienen una fracción de su almidón que al enfriarse se vuelve resistente a nuestras enzimas digestivas. Pero para poder explicarles todo este proceso, necesito que recordemos que cada vez que nosotros ingerimos un alimento que tiene almidón, como la papa, el boniato, la calabaza, los camotes o el arroz, en este caso, nuestros niveles de azúcar en sangre van a tender a aumentarse. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a asimilar y absorber los azúcares o los carbohidratos que traen esos alimentos. La técnica de cocina, de cocinar esos alimentos y luego dejarlos enfriar por un tiempo, se dice por lo menos 6-8 horas, hace que aproximadamente el 30% de ese almidón sea resistente para nuestras enzimas digestivas. ¿En qué consiste el proceso? Cocinar, hervir, ¿sí? O cocinar en el horno, los vegetales feculentos, en el caso del arroz, hervirlo, dejarlo enfriar en la heladera
y a las 8 horas podemos decidir o consumirlo frío o volver a calentarlo. Ese 30% que se volvió resistente, ya aunque volvamos a calentar el alimento, sigue siendo resistente. Eso nos ayuda a, por un lado, comer algo rico, disfrutar algo que muchas veces nos gusta, y por otro lado, que la cantidad de almidón o de azúcares que tenga sea controlada. Es una buena estrategia, sirve y se puede aplicar, ¿sí? No quiere decir que si no hacemos esta técnica nunca más me voy a comer una papa o no. Es una estrategia que se usa mucho, sobre todo en las personas que tienen diabetes, ¿sí? Porque nosotros justamente lo que buscamos es eso, es que el azúcar, que los niveles de azúcar en nuestra sangre nunca sean demasiado altos. Entonces, esta técnica, esta estrategia nos ayuda. Por otro lado, ese 30% que ya no podemos absorber o asimilar como almidón, se transforma en una fibra. Justamente el concepto de fibra es todo aquel carbohidrato que nosotros no podemos asimilar desde el punto de vista de la energía, no lo podemos usar. Entonces, todos los vegetales que aporten fibra, lo que hacen es favorecer nuestro microbioma. ¿Sí? En el colon, las bacterias que naturalmente tenemos en el intestino, fermentan esa fibra o ese almidón que quedó como resistente. A partir de esa fermentación se genera un ácido que se llama ácido butírico, que ayuda, es un ácido graso, que ayuda a nuestras células intestinales a estar más saludables y más sanas. Por lo tanto, desde ese punto de vista también es una buena estrategia. Es un buen hábito, es bastante cómodo. Hervir tubérculos y guardarlos en la heladera duran 3-4 días y calentarlos, ¿sí? O ponerlos en el horno o saltearlos en grasa, en manteca o en ghee en el momento en el que los vamos a comer. Entonces, tenemos todo este beneficio del almidón resistente, del alimento para nuestras bacterias y también un alimento natural, rico, rápido, ¿sí? Nosotros usamos mucho esto de tener batatas o boniatos o papas ya cocidas en la heladera y después con el horno bien caliente, en 10 minutos quedan crocantes, ricas. La clave es usar una materia grasa de calidad, que puede ser grasa de vaca, grasa de cerdo, ghee, manteca. Tan natural, si quieren pueden condimentar con alguna hierba o con páprica o con curry y bueno, queda rico, está bueno. Así que eso sobre el almidón resistente. Otra pregunta, otra inquietud que me mandaron tiene que ver con el comer de noche, ¿no? ¿Qué pasa si yo como de noche? ¿Le hace peor a mi organismo que si como de día? Bueno, la realidad es que nuestro máximo potencial digestivo sucede mientras está el sol, ¿no? O sea, en los momentos en los que, por ejemplo, desde aproximadamente 10, 11 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde es nuestro mayor potencial digestivo y eso tiene que ver con que el organismo humano está biológicamente sincronizada al espacio en el que vivimos, ¿no? Al hábitat, como cualquier otro mamífero, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que no podemos comer de noche, quiere decir que a la noche probablemente nuestra digestión esté un poco más lenta. Y está bien, y lamentablemente en ese sentido, culturalmente, para los que vivimos en Argentina, saben que hasta muchas veces en muchísimas familias es como la comida más importante del día, la cena. Es la que tenemos más tiempo de preparar, encima estamos como bastante acostumbrados a comer tarde. Y bueno, la recomendación no es evitar la cena o siempre lo más temprano que podamos cenar será muy beneficioso para nuestro sistema digestivo. No tanto para nuestro estado de nutrición. Nutrir probablemente nos nutramos igual, porque la nutrición depende de la comida, pero la digestión, el proceso de digerir, absorber, vaciar el estómago, y bueno, lo vamos a hacer mejor mientras más temprano cenemos. Más allá de todo eso, hay muchas personas que llegan al plan con la idea de organizar su alimentación porque están como desbordados, descolocados y desorganizados.
Y viven esto de, ya me acosté, ya terminó el día para mí o terminó el día para mi familia, e incluso mi familia ya está durmiendo y yo me levanto a comer. Eso es un problema de conducta, ¿no? Más que nada. Y sí que si encima lo que nos levantamos a comer es dulce, va a desequilibrar nuestro sueño, nuestro sistema hormonal, va a aumentar mucho el azúcar en sangre y de golpe. Si realmente ustedes necesitan comer algo dulce, el momento menos peor para hacer esa ingesta de ese dulce, sea un pedacito de chocolate, sea un bombón, sea un trocito de membrillo o lo que fuese, el mejor momento es bien cerquita de la última comida, o sea, posterior a la cena. Ese es el momento en el que el dulce menos me va a impactar. Y ahora en el tema que sigue, les termino de explicar por qué en ese momento va a ser el menor impacto. Si yo como el dulce, ya después de 2 horas que me acosté o me levanto, es bastante más frecuente de lo que pensamos. Levantarse a comer, no sé, un dulce de leche o algo que tengamos en la heladera. Y, y sí, para nuestro metabolismo eso es dañino. Es un tema de conducta. Si ustedes están recién arrancando, yo les recomiendo que no tengan al alcance de la mano ni una caja con alfajores, ni una caja con chocolate, ni un dulce de leche abierto en la heladera. O sea, nada que sea fácil, porque a veces hasta lo hacemos medio dormidos, como, no digo sonámbulo, porque no, pero como anestesiado porque me quedé mirando tele y cómo es difícil controlar una situación así, porque no estoy en mis cabales, no estoy lúcido ya energéticamente. Entonces ayúdense no teniendo al alcance de la mano si están en esa etapa en la que se están levantando a comer de noche. Que bueno, es frecuente, o sea, muchas personas tienen que atraviesan esa etapa de la vida, ¿no? De ansiedad. Y bueno, obviamente no es lo mismo levantarse a comer un pedazo de milanesa que de última es salado, de última tiene grasa y tiene proteínas, que levantarse a comer algo dulce o una golosina, ¿no? El daño metabólico es mucho más grande cuando encima eso que nos levantamos a comer es dulce, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿sí? Bien. Bueno, hoy voy a mechar con mate porque hace realmente frío. Y el martes pasado me lo olvidé, así que hoy que traje voy a aprovechar a cada tanto tomarme un matecito. Ustedes me imagino que también deben estar con alguna infusión o algo calentito, porque mientras uno se está moviendo pasa, pero cuando nos quedamos quietos se siente. Bueno, otra pregunta tiene que ver con el índice glicémico de los alimentos, ¿sí? Hoy nos preguntaban ahí en el grupo de la comunidad si la harina de mandioca tiene un índice glicémico alto o bajo y si se puede comer o no. Entonces digo, bueno, este tema falta desarrollar. Y yo quiero explicarles por qué en el plan de 30 días ni en 365 abordo el tema del índice glicémico de los alimentos. Es una medición que se hace según la capacidad que tiene un alimento de aumentar el azúcar en sangre. Por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Que es uno de los componentes de la sacarosa, la glucosa es una molécula de carbohidrato, de azúcar, tiene una capacidad, se le da el valor de 100. La glucosa es el alimento que más aumenta nuestro azúcar en sangre. Entonces se empieza a comparar. Bueno, si yo tomo una cucharada de glucosa, muy rápido esa glucosa se va a mi sangre, porque la glucosa es fácil de digerir, pasa directo, es un monosacárido, o sea que así como yo lo como, se absorbe, no requiere de ningún proceso de absorción. Imagínense, si yo como una papa o si como un pedazo de naranja, en esos alimentos hay glucosa, pero hasta que yo logro que esa glucosa esté disponible para ingresar al torrente sanguíneo, pasa un tiempo de digestión, ¿sí? Bueno, por eso a la glucosa se le da valor de 100, que es lo que más rápido aumenta el azúcar en sangre. En base a eso se van estudiando cómo se comportan otros alimentos y se les otorga un número. Por ejemplo, el pan blanco tiene un índice glicémico de 85 porque se absorbe, se asimila bastante rápido. En cambio, el pan integral tiene un índice glicémico de 80 porque al tener fibra tarda un poquitito más
en absorberse. Es un valor que se le da a los alimentos que son altos en carbohidratos, ¿sí? ¿Que cuáles son? Todos los cereales, todas las legumbres, todos los azúcares, la miel, los vegetales feculentos, ¿no? Las frutas, los jugos de frutas. Entonces, por ejemplo, una naranja tiene un índice glicémico de 60, pero un jugo de naranja tiene un índice glicémico de casi 90. ¿Por qué? Porque el jugo, al no tener la fibra, yo lo asimilo y lo proceso, lo digiero mucho más rápido que a la naranja. Entonces, si yo tomo un jugo de naranja, tengo azúcar en sangre alta mucho más rápido que si como una naranja entera. Esto se llama índice glicémico de los alimentos. Puntualmente hoy estábamos hablando de la harina de mandioca. La mandioca es un tubérculo que tiene buena cantidad de fibra. La harina de mandioca es la mandioca entera molida, hecha harina. Entonces tiene un índice glicémico bajo porque tiene mucha fibra. No pasa lo mismo con la fécula de mandioca. La fécula de mandioca se extrae solo el almidón de ese tubérculo, no es el tubérculo entero. Entonces tiene un índice glicémico más alto. Pero como nosotros aprendemos desde el día 1 a armar platos de comida completo, es irrelevante el índice glicémico, ¿entienden? Porque la grasa y la proteína, que es lo que primero nosotros aprendemos a poner en el plato, no estoy comiendo si no hay proteína. Si no hay proteína, si no hay huevo, si no hay carne, si no hay queso, si no hay pollo, si no hay algo proteico, para inmune no es una comida eso, es algo, es un picoteo, un snack, cualquier cosa, pero no es una comida completa. Lo mismo si no hay grasa. Entonces, el hecho de que en el plato de comida yo ponga proteína y ponga grasa, ya baja el índice glicémico a cualquier carbohidrato que yo agrego en el plato de comida. Porque el proceso de digerir y absorber grasas es muy lento. Entonces vuelve lento a cualquier otra cosa que yo ponga también en el plato. Y acá les doy un ejemplo más claro. Si yo como un trozo de un medallón de calabaza y como solo el medallón de calabaza, probablemente a los 30 minutos me mida el azúcar en sangre y mi azúcar en sangre haya aumentado. Pero si yo ese medallón de calabaza, o sea, a la misma cantidad de azúcar, a la misma cantidad de carbohidratos, si yo ese medallón de calabaza, en vez de comerlo solo, lo como con 2 huevos duros y le pongo aceite de oliva y aparte acompaño con unas nueces, por ejemplo, hay proteína y hay grasa, mis niveles de azúcar en sangre van a subir no a la media hora, quizás a las 2 horas. Y muchísimo menos que si yo como la calabaza sola. Por eso lo aprendemos el día 1. Ponemos proteína y grasa en todas nuestras comidas, porque eso baja el índice glicémico de cualquier alimento, ¿sí? De cualquier vegetal, de la zanahoria, de la calabaza, de un trozo de fruta. Yo quiero hacer una ensalada con repollo, manzana y acompaño con carne. ¿Qué me importa el índice glicémico de la manzana? Entienden que es un concepto que pierde valor el primer día del plan. El primer día en el que yo digo ponemos proteína, ponemos grasa en nuestras comidas, el concepto de índice glicémico se desaparece. Ya no va a haber comida, ya si armamos bien el plato, no hay comidas que tengan un impacto glicémico alto. El motivo por el cual es tan efectiva la dieta keto y está tan de moda es porque, claro, tiene mucha grasa. Y la grasa, el comer grasa, alimentos altos en grasa, no aumenta los niveles de azúcar en sangre, no aumenta nuestra insulina. Entonces eso al cuerpo enseguida lo saca de un proceso metabólico de resistencia a la insulina o de diabetes, porque son cuerpos que están acostumbrados a continuamente recibir azúcar, continuamente recibir carbohidratos. Yo se los saco y mi metabolismo enseguida hace como un shock, ¿sí? Por eso son tan efectivas. El problema que tienen es como todo, no son educativas, entonces en el tiempo vuelvo por inercia, a lo que hacía antes. Pero no es que no sea importante el índice glicémico de los alimentos, es que nosotros vamos mucho más allá cuando armamos un plato de comida completo, ¿sí?
Bien, bueno, me queda una sola pregunta de las que me habían estado mandando, que la tengo acá en el celu y es un poquitito larga, justo creo que es la de Cel, así que la voy a leer para no pifiar. Dice, existe un video respecto de la cantidad de proteínas que depende de ciertos factores. Es el video sobre requerimientos proteicos. ¿Cuánta proteína necesitamos consumir? ¿Existe lo mismo para las grasas y para los carbohidratos? Y otra cosa, ¿hay un mínimo de cantidad de proteínas? Por ejemplo, ¿qué pasa si un día por ayuno o por otras cuestiones no consumís las proteínas requeridas? Y lo mismo con los carbohidratos y grasas. Bien, perfecto. Bueno, nosotros tenemos un video instructivo, un tutorial para calcular proteínas porque son la columna vertebral de la alimentación. Porque nunca queremos comer menos proteína de la que necesitamos. Si nosotros utilizamos ese tutorial para calcular cuánta proteína necesitamos, está súper bien, es bien específico, porque nos dice, bueno, según cuál es nuestro peso ideal, según nuestra edad, según nuestra etapa biológica, si tenemos más de 50 años, eso está muy bien, es muy completo, pero también podríamos generalizar y decir, un adulto mayor necesita 100 gramos de proteína al día. Y está bien también, es una generalización así como más grande. Es muy importante calcular la proteína, es muy importante ser consciente de que no podemos comer menos proteína de la que necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestra regulación del hambre y la saciedad no va a ser la óptima, porque donde hay proteína hay muchos nutrientes, hay vitaminas, hay minerales, hay hierro. Entonces, sabemos que optimizamos nuestro estado de nutrición cuando comemos proteína. No pasa lo mismo con la grasa y con el carbohidratos. Nunca vamos a calcular cuánta grasa, salvo que tengamos un problema grave, por ejemplo, epilepsia o algo así, ¿no? O sea, una enfermedad muy, muy particular, entonces ahí sí vamos a tener que calcular grasa. Pero no necesitamos calcularlo porque el cuerpo es algo que puede regular súper bien. Y porque no queremos ni tenerle miedo ni abusar. O sea, necesitamos lógica para estas cosas. Para la grasa es una, necesitamos lógica. Necesitamos saber que ya le sacamos el miedo a las grasas saturadas, que sabemos que las grasas de origen animal son buenas para nuestro organismo, para nuestra estructura, para nuestras células, para nuestras hormonas, para nuestro metabolismo, pero tampoco tenemos que andar echándole grasa como mono a todo, porque además, cuando uno se excede con la cantidad de grasa, enseguida el hígado, uno se asquea, o sea, el cuerpo tiene muchos mecanismos para regular la cantidad de grasa. Enseguida uno dice, bueno, hasta acá. Nadie puede comerse 2 kilos de achura, porque después de los 200 gramos ya uno se siente absolutamente empachado, pero sí que te podés comer tranquilamente 1 kilo de facturas. Digo, para el carbohidrato no tenemos una regulación digestiva, es comida con la que tenemos que tener cuidado porque es fácil pasarse. Así y todo. Solo los deportistas de élite deberían calcular carbohidratos por el tema de no tener déficit, lo mismo que pasa con la proteína. Acá quiero ser bien específica. Si nosotros empezamos a controlar todo, cantidad, proteína, lo único que vamos a lograr es enloquecernos. Y además es muy antihumano. O sea, piensen en si nuestra especie, mamífero, que tiene más de 1 millón de años sobre la Tierra. En algún otro momento de su evolución estuvo calculando y contando cuánto de esto, cuánto de lo otro. Es súper antinatural. Yo sí quiero que contemos proteína, pero porque no quiero que comamos menos de lo que necesitamos. La grasa, en lo que hay que ejercer control absoluto es en que sea de calidad. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante, pero no es muy importante cuánta cantidad de grasa. ¿Sí? Porque incluso es algo que va variando. Si yo un día como cerdo, probablemente coma más grasa que un día que como pechuga de pollo. Es algo que se va regulando. O si como un corte de vaca, no sé, un asado, probablemente va a haber mucho más grasa que si como pescado. Y las dos cosas están bien.
La balanza se va equilibrando. En tema grasa, ejecutemos control por sobre la calidad. De ninguna manera queremos comer aceite de semillas, de ninguna manera queremos comer margarinas o aceites vegetales hidrogenados. Una vez que ejecutamos control por sobre la calidad, nos relajamos y disfrutamos de la comida. La grasa hace que la comida sea realmente rica. En invierno se necesita más que en verano. En invierno la piel está mucho más expuesta a la resequedad, al deterioro. Entonces, probablemente vamos a necesitar consumir más grasa que en verano. El cuerpo sabe regular eso, es sumamente inteligente. Con los carbohidratos, volvemos al principio. Si yo soy deportista y tengo una exigencia física muy, muy alta, porque entreno 4 o 5 horas al día, voy a tener que contar un poco carbohidratos o controlar un poco carbohidratos para no bajar de peso. Porque si como menos carbohidrato del que necesito, voy a terminar utilizando músculo como fuente de energía y eso no quiero que pase. Ahora, si yo tengo una vida como el 80% de la gente, de computadora, oficina, el auto, estudio, estoy 8 horas en el colegio, la vida que lamentablemente hoy por hoy llevamos la mayoría de los mortales, no tengo que estar contando carbohidratos. Solamente tengo que saber que están, saber que me hice una ensalada de zanahoria, saber que me hice un puré de papa, saber que si tengo necesidad de algo dulce me voy a comer una fruta, ¿sí? O si estoy en la vereda de necesito que mi metabolismo reaccione y que todos los sistemas de regulación empiecen a funcionar otra vez porque tengo resistencia a la insulina o porque tengo sobrepeso, necesito que mi cuerpo evite los carbohidratos, necesito no estimular la producción de insulina por un tiempo, hasta que mi resistencia a la insulina o mi diabetes se revierta, hasta que mis músculos vuelvan a utilizar energía. ¿Sí? Recuerden que cada vez que vamos a hablar de carbohidratos, vamos a hablar también de músculos, porque en definitiva sabemos que el carbohidrato no es un nutriente esencial, que nosotros podemos obtener energía no solo del carbohidrato, sino también de las proteínas y de las grasas. O sea que nosotros tranquilamente podemos llevar una alimentación muy baja en carbohidratos. Pero hay momentos de la vida en los que eso no es lo óptimo. Simplemente es más que posible. ¿Sí? La respuesta es, no, tratemos de controlar lo menos posible. ¿Sí? Yo digo, en lo único que tenemos que controlar es en la calidad de lo que compramos. Pero una vez que nosotros llegamos a nuestra casa, hicimos nuestras compras, compramos comida de calidad y después vamos a cocinar, a lo mejor estaría bien ejercer un control de cantidad en el servir platos, ¿no? Porque eso pasa mucho, a ustedes también les debe pasar. Cuando uno va a comer a algún lugar, come lo que te sirven en el plato y cuando no hay más, no hay más. Nadie puede pedirse 2 platos de comida porque económicamente es difícil de solventar. Sin embargo, cuando estamos en casa, y ponemos las porciones de comida en la mesa, las bandejas, es re fácil en vez de comerse una milanesa, comerse 3. O en vez de servirse un puré, una vez puré, servirse 3. Entonces, si ustedes quieren ejercer un control en las porciones, porcionen. Imagínense que están en un restaurante, no lleven las bandejas a la mesa, porque es mucho más fácil seguir, y armen sus platos de comida abundante, rico, y cuando se terminó el plato, se terminó, no hay más. Me puse una milanesa, lo que puedo dejar en la mesa quizás es la ensalada, que no pasa nada. Pero me puse una milanesa, le puse 2 huevos fritos arriba de la milanesa, me puse 2 pedacitos de papa o no, me comí la milanesa con los 2 huevos y la ensalada y ya está. En eso sí controlemos. Pero volvernos locos, imagínense qué difícil sería. Si ya es difícil hacer las compras, cocinar, complacer lo que más o menos nos gusta, que el frío, que el tiempo. Imagínense si encima tenemos que estar midiendo cuánto aceite, cuánta grasa, que la cucharadita, que es todo demasiado estrés.
No necesitamos medir y controlar, solamente no queremos comer menos proteína de la que necesitamos. Y es muy habitual que cuando uno empieza el plan estén comiendo menos de lo que se necesita. Es como muy habitual, pasa en la mayoría de los casos con la proteína. Pero el resto un poco lo libramos al azar. Sabemos que cuando uno come comida nutritiva, que cuando arma bien el plato, los sistemas de regulación del hambre y la saciedad empiezan a funcionar bien. Y supónganse, ¿qué pasa? Que yo me serví, como dijo Flor, era el almuerzo, me lo serví en el plato, comí, pero yo pasaron 2 horas y ahora estoy muerto de hambre. Quizás porque en esas 2 horas estuve de acá para allá, o porque hace mucho frío, o por lo que fuese. Estoy muerto de hambre, me armo otra comida completa. Siempre. Agarro proteínas, agarro grasa. Y ahí el cuerpo se va va armando el círculo virtuoso de tener una buena relación con la comida, que es solo comer por hambre. ¿Entienden? Y ayunar cuando siento que necesito ayunar, que si uno está conectado con su cuerpo es bastante frecuente. Incluso en los chicos se ve. Los chicos hay días que no comen nada y días que comen un montón. Y las dos cosas están bien, ellos saben regularlo, están conectados. Lo que nos pasa como adultos muchas veces es que después de 3, 4 dietas o después de una abuela que te decía, comete todo y no vas a dejarme la vida porque si no te comes todo no te voy a dar el postre. Bueno, ahí ya nos desconectamos, ¿no? Pero la idea del plan es que volvamos a conectar, que volvamos a tener poder, ¿no? En ese sentido, y ni hablar de que somos todos individualmente diferentes en ese sentido. En lo que no somos diferentes es en el tipo de comida que necesitamos ingerir, ¿sí? Bueno, Sergio, que están ahí conectados, dudas, consultas o algo que quieran hablar. Si no, yo por lo menos lo que son los temas que tenía anotaditos para hoy, los hemos charlado. Bueno, Sí, recuerden Flor, que... Cel, dale. primero gracias por responder, la verdad que sí, súper claro. Más que nada ahora en invierno, viste, uno come más papa, más patata, más grasa, manteca, y bueno, y generalmente eso me había dado duda. Más en mi caso, que me dieron malos resultados, y bueno, quería saber qué onda. Y queríamos, acá Miguel, más que nada pregunta, el tema de los fideos. ¿Se puede hacer Sí. algunos fideos con alguna harina integral o harina de otro estilo o no es recomendable tampoco? O es Mira, más que nada corre el arroz, por ejemplo. no, la diferencia entre el arroz y el fideo es que por ahí el arroz inflama menos porque no tiene gluten, entonces inflama menos y además el arroz como absorbe mucho, mucho líquido cuando lo cocinamos y el método de cocción del arroz, que es voy a colocar el agua justa que el arroz va a absorber, permite quizás utilizar como líquido de cocción un caldo de huesos. Entonces, la verdad es que un arroz cocido en un caldo de huesos termina siendo así como una cosa muy, muy, muy nutritiva. El trigo, el fideo, en el plan lo evitamos. ¿Por qué? Porque tiene gluten, porque inflama un poco más. Si es integral, aumenta el potencial de inflamación y es un tipo de comida que no podemos fermentar. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos pan, si usamos masa madre, si lo fermentamos de un día para el otro, le bajamos mucho el potencial inflamatorio al cereal. Con la pasta no se puede, la pasta es mezclar harina y huevo y cocinarla y comerla. ¿Está prohibido comer pasta? No, cuando quieran comerse unos fideos, se los comen y sean felices. Lo ideal, desde mi punto de vista, porque si quieren les cuento lo que hago en casa, cuando hacemos pasta, o compramos una pasta italiana, porque sabemos que los trigos eh, europeos no están tan manipulados genéticamente, entonces no nos caen mal, es una cuestión de digestión, no te inflama, no,
cómo va bien. Nunca comemos pasta sola, siempre tiene carne, estofado, o sea, siempre hay proteína y hay grasa si hay pasta, siempre. Eso por un lado. Por otro lado, cuando queremos comer pasta casera, usamos sémola rimancinata, porque la sémola no es el mismo, no es el mismo grano que el trigo que se usa para hacer pan. Es un grano mucho más antiguo, que tiene una digestión más lenta, es como cae mejor. Entonces usamos sémola rimancinata con huevo y hacemos una pasta súper nutritiva que no necesitas comer mucha cantidad porque enseguida te sacia, porque tiene buena textura, o sea, es como durita. Entonces, así es como hacemos, digamos. Usamos no una harina integral. A mí, yo, desde el punto de vista de la digestión, una harina integral hecha pasta me mataría. Yo si voy a comer algo integral necesito que primero esté fermentado con masa madre, o sea, desactivarle los antinutrientes a la cáscara de los cereales, porque realmente eso inflama al sistema digestivo. Igual que si uno va a comer una legumbre, bueno, pues mejor fermentarla y cocinarla, porque así el potencial inflamatorio de ese alimento es más bajo. Pero, a ver, cuando quieran comerse una pasta, que si no es en invierno, ahora cuándo va a ser, o una pasta de buena calidad, o hacerla con sémola y con huevo, y por ahí hasta, incluso hasta, si se la juegan, pueden hacer pasta rellena, con algo así con proteína, ¿no? Con ricota o con pollo o con carne. Entonces, uno termina comiendo poca harina, poca masa y mucha comida nutritiva. Que el problema de la pasta, en realidad, el problema grande es cuando uno lo come habitualmente, ¿no? Cuando uno tiene el paquete de fideo ahí y hace 5 o 6 comidas en la semana con fideos, y lo peor es cuando uno encima come fideos solos, porque a las 2 horas tenés un hambre, pero terrible. Y otra vez podemos relacionar esto del fideo solo con el almidón, ¿no? Si yo como solamente fideos y no le pongo una proteína, una grasa, bueno, todos esos fideos se van a ir a aumentar el azúcar en la sangre rápido y me va a desestabilizar un montón y no hay saciedad, y esa situación, una vez cada tanto, no pasa nada, pero varias veces en la semana, imagínense, o sea, terminamos en el caos de la adicción, de la ansiedad y de la malnutrición, ¿sí? No sé si te Buenísimo. respondí, Cel, ¿sí? ¿Va? Sí, buenísimo. Gracias. Y otra consulta, porque acá con el plan de inmune me di cuenta del tema de que el cerdo me cae pésimo. Sí. La grasa de cerdo también puede llegar, no lo probé, no lo quiero probar. Bueno, Es lo mismo. probablemente la grasa, mira, la intolerancia al cerdo tiene que ver con una proteína que está en la carne del cerdo, ¿no? La grasa no tiene proteína, es 100% grasa. Y en general no es muy difícil que haya una intolerancia a algo graso. Casi siempre todas las intolerancias alimentarias tienen que ver con las proteínas. La intolerancia al maní, la intolerancia al huevo, la intolerancia al gluten, siempre es por una proteína que es agresiva para el sistema digestivo. Entonces, probablemente la grasa la toleres bien. Igual probá de a poquito, no te cebes, pero yo me la juego que no te va a hacer nada. Genial, gracias. Sí, porque dicen que es mejor la grasa de cerdo que la de vaca. Sí, las dos son, la verdad, las dos son buenas. O sea, es casi todo grasa saturada o monoinsaturada. Para mí, lo que quizás la haga mejor o peor es que, bueno, el cerdo está más preparado para comer basura que la vaca. Eh, por ahí la procesa mejor, pero a ver, lo importante acá es dejar de lado los aceites de semilla. Pero las dos son buenas, de cualquier animal, de pollo, de pato, de cordero, de cualquier animal. Buenísimo, gracias, Flor. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes, un beso grande, amigue. Háganse unos fideos, disfruten. Sí. Lo importante es que no sea lo más habitual. Nada más, después no pasa nada.
Bueno, genial, sí, porque había ganas de unos videitos. Y sí, sí, estamos como en la época ideal para eso, con una pasta. Pero bueno, con un buen estofado. Y si quieren sofisticarse más y que primero va el estofado y después la pasta, bueno, vamos súper bien. Para niveles de azúcar en sangre eso sería como lo óptimo. Sí, estofados a full. Te hago una consulta, Flor. Hola, Sí, acá Miguel te ¿cómo va, habla. Miguel? Bien, bien. Por ejemplo, yo quiero hacer, digamos, un estofado, por decirte, de conejo o de chivito, de cordero, digamos, algo así. Sí, ¿Eso tiene la misma, o sea, funciona Riesgo. igual que la carne y todo lo demás? ¿Está todo bien o...? todo bien, igual que la carne, te diría hasta mejor, porque los animales que vos me acabás de mencionar tienen como una cría muy natural. A ver, si yo, quiero decir esto, si yo me como un yacaré del medio del litoral del Paraná que vivía suelto, Claro, es mucho más nutritivo que una vaca de feedlot de acá, ¿no? O sea, bien. todos los animales que se crían de manera salvaje eh, van a ser muchísimo más naturales. Igual que si como un pescado, una anchoa de banco que la pescaron con anzuelo, va a ser mucho más saludable que si me como un salmón que viene de Chile que está criado en una pileta llena de antibióticos. Claro. Pero en donde hay un animal, o sea, en donde hay tejido animal, hay nutrientes de calidad. Sí. Listo, muchas gracias. No, por favor, de nada, Miguel, de nada. A ustedes. Bueno, un beso enorme, enorme, enorme. Nos hablamos por lo que sea que necesiten. Si se les ocurren escuchando todas estas cosas, preguntas, dudas, inquietudes para trabajar en la reunión de la semana que viene, me van mandando, vamos hablando y avanzamos. Gracias a todos. Besos, descansen. Chao, Muchas Bebe. gracias. Besos. Gracias. Chao, Miguel. Chao, chao.